¿verdad? Tantas actividades en la iglesia. Bien, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor por unos minuticos. Hacia el final de febrero del año 2013, el mundo quedó asombrado cuando un meteorito ardiente explotó sobre Rusia. La NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, informó que este meteorito, esta roca, medía 16 metros de ancho y que pesaba alrededor de 10.000 toneladas y había entrado en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. Despeinaría a cualquiera si le cayera la cabeza. 70.000 kilómetros por hora descendió ese meteorito y entró en la atmósfera terrestre. La NASA calculó que la energía liberada por los meteoritos que se desintegraron en la atmósfera era de 500 kilotoneladas. Eso equivale a la energía de la explosión a unas 30 veces el tamaño de la bomba nuclear que cayó en Hiroshima en el 1945. Es decir, que la explosión de este meteorito dice que alcanzó 30 veces más el tamaño de la bomba atómica que los Estados Unidos depositó para guardarla allí en Hiroshima en el 1945. Ahora, el meteoro de 10.000 toneladas iluminó los cielos de Rusia antes de estrellarse contra la Tierra y causó una onda expansiva que lesionaron a 1.200 personas y dañaron a miles de viviendas en un hecho sin precedente en estos tiempos modernos. Señales en los cielos. Ese es nuestro tema para esta mañana. El cielo es un misterio para el hombre y a la vez un desafío. Conocemos gran parte de la tierra, pero el cielo nos es desconocido. El cielo es una incógnita para nosotros, pero a la vez un motivo de especulación. Pero Dios, que habita allí, donde tiene su morada, nos habla a través de señales celestiales. Amén. Quiero que usted vaya a su Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer dos versículos, el 19 y el 20. Hechos 2, 19 y 20. Dice allí la palabra del Señor: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos para enfocarnos en el tema que vamos a tratar, que se titula señales. ¿Dónde? En los cielos. A ver, dígalo conmigo: señales en los cielos. Dice el verso 25: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Oiga, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna
en sangre. Grábese esa palabra. Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Lo primero que nos dice estos dos versículos es que el Señor dará prodigios arriba en los cielos. Dice que veremos prodigios en los cielos, señales en los cielos. La NASA, que es este departamento de aeronáutica y estudio del espacio de los Estados Unidos, nos corroboran muchas de las cosas que dice la Biblia. ¿Sabía usted que en la Biblia, en el libro de Josué capítulo 10, versículo 13, dice allí que Josué estaba peleando contra el amorreo, estaba cerca de Gabaón, estaban tomando los israelitas la tierra prometida, la tierra santa, en su venida desde Egipto? Y dice que Israel hizo pacto con los Gabaonitas, una ciudad muy grande que había. Pero cuando el rey de Jerusalén estaba en manos de los amorreos, al oír que Israel se acercaba, había tomado a Jericó, había tomado a Jai, dijo, pues hizo alianza con Gabaón, va a venir sobre Jerusalén y sobre todos nosotros, y envió mensajeros a 4 naciones de los amorreos para hacer una alianza e ir a pelear contra Gabaón. Cuando los gabaonitas vieron que venían estos 5 reyes con sus ejércitos, le mandaron a Josué, que era el líder de los israelitas, le mandaron un mensaje: ven a ayudarnos urgentemente, porque los amorreos vienen a pelear contra nosotros. Y Josué dice que toda la noche con su ejército cabalgó desde Gilgal y fue a Gabaón y peleó con los amorreos, con estos 5 reyes y sus ejércitos. ¿Y sabe lo que le dijo Jehová? Jehová le dijo: ve y no temas, porque yo te voy a dar la victoria y los voy a destruir. Y fue Josué y peleó contra estos 5 reyes con sus ejércitos y los venció. Pero cuando estaba en medio de la batalla, dice que ya el día se ponía, el sol. Los que hemos ido a Israel saben que a las 4, 4 y media de la tarde se hace de noche. Y entonces, ¿saben lo que le dijo allí Josué en su libro Josué 10:13? Le dijo a Jehová: Señor, detén el sol y la luna. Y vino esa frase célebre: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que Jehová le contestó a Josué. Jehová le contestó y detuvo el sol. Y dice, hay una frase muy interesante en este capítulo 10 de Josué. Dice que el sol se detuvo. Aquí en el versículo 12 de Josué 10, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice la Biblia que estuvo el sol detenido casi todo un día. Casi todo un día. Ahora vemos que el pueblo logró la victoria. Hay otro pasaje en la Biblia, y este pasaje se encuentra en 2 de Reyes 20:11, cuando el rey Ezequías, un rey de Israel, enfermó.
Y dice que cuando el rey Ezequías enfermó, Dios manda al profeta Isaías y llega al lecho donde estaba acostado el rey Ezequías y le dice el profeta: dice Jehová que ordenes tu casa porque vas a morir. Y el rey no le dijo nada al profeta Isaías. Pero cuando el profeta Isaías se fue del recinto real, del lecho del rey, él se miró hacia la pared y le dijo: Señor, yo te he sido fiel, he andado en tu camino, he hecho las cosas agradables a ti, he destruido los lugares altos de idolatría, he perseguido al agorero, al cartomántico, al adivino. Señor, ¿cómo tú me mandas a decir a mí que voy a morir? Y dice: y Jehová escuchó a Ezequías. Y cuando el profeta Isaías iba por la mitad del patio real, los jardines, dice que el Señor le habló a Isaías y le dijo: regresa y dile al rey que yo le añado 15 años de vida. Ahora, cuando el profeta Isaías regresa y le dice al rey: dice Jehová que te añade 15 años de vida, el rey, mire la pregunta que le hace el rey a Isaías: ¿y qué señal tendré de que voy a subir a la casa de Jehová a adorar y de que el Señor me va a sanar? ¿Qué señal tendré? Y entonces el profeta Isaías le dice: pues puede que pida que la sombra del sol decline 10 grados, avance 10 grados, o que la sombra del sol retroceda 10 grados. Y el rey dijo: que el sol se adelante no es difícil, pero que retroceda, eso sí es difícil. Yo le pido al Señor, como señal de que me va a sanar, que el sol retroceda 10 grados. Ahora tenemos nosotros muy interesante un dato de la NASA que confirma la Biblia y la existencia de Dios. Y esto en nuestro tema Señales en los Cielos. Dice que el programa de la NASA recientemente comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia, la cual se había considerado como un mito. El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss de Baltimore, Maryland, y consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales de Greenbelt, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Quiero que usted sepa que la computadora, por el movimiento como los astros, y es una señal de la creación de Dios y el poder de Dios. ¿Sabía usted que el sistema solar tiene un movimiento rectilíneo, uniforme, regular? Que todos los planetas se mueven regularmente. Que el cometa Halley, que viene cada 70 años, ¿por qué pueden decir dentro de tantos años se verá el cometa en tal lugar, desde tal país a tal hora? Porque tiene un movimiento regular, una velocidad regular, y exactamente a la hora que dicen se ve. Entonces, cuando estos científicos van a mandar una nave al espacio, tienen que calcular la posición del Sol, de la Tierra, de la Luna, de los astros, para que no choque, y ver el movimiento que tiene para que sea estable ahí arriba muchos años ese astro, esa satélite o nave que envíe. Entonces estos científicos estaban estudiando la posición del Sol y de los planetas para saber dónde se encontraría dentro de 100 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. Es decir, que esta computadora especial
Miraron hacia adelante 100 años, ¿dónde estarían? Pero miraron hacia atrás. Y dice que cuando empezaron a calcular dónde se encontraban hacia atrás, la computadora se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparado con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisar la computadora, porque la computadora se paró y dijeron: está rota, hay un problema. Decidieron llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla, y los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Hay un día, por eso se paró, falta un día. Empezaron a rascarse la cabeza. No había respuesta. En el equipo de técnicos había un cristiano que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenía ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Él entonces fue a la Biblia y leyó el pasaje de Josué que nosotros hemos leído. Algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En ese pasaje Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado, y si oscurecía, el enemigo podría derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera al sol, y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró, y no se apresuró a ponerse casi un día. Así mismo dice la Biblia: casi un día entero el sol se mantuvo alumbrando. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba más. No era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. No era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía: casi un día entero. No era un día entero. Josué 10:13. Estas palabras en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un grande problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplican muchas veces en órbita. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostraran el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y le pidió por tanto una señal diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados atrás. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos donde el sol se paró cuando Josué, más 40 minutos de el retroceso de los 10 grados del sol, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Definitivamente la Biblia no es un libro más
Dios manifiesta nuevamente la veracidad de su palabra escrita en las Escrituras. ¡Gloria a Dios! Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. Nos damos cuenta que la Biblia es el libro profético de Dios, la regla infalible de fe y conducta, que podemos confiar plenamente en lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso dice este versículo 19 que nosotros leímos, de hecho, capítulo 2, y daré prodigios arriba en el cielo, señales en los cielos. Vemos cómo ese día que faltó en la computadora de la NASA estaba en el milagro que Dios hizo ante la oración de Josué y el rey Ezequías. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo este versículo 19, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Vamos a detenerlo ahí. Dice que el sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que perderá su brillantez, su luz se apagará como un bombillo que se apaga. A ver, Abraham, please turn off the light. All. ¿Qué pasó ahora? Oscuro, ¿verdad? Así le va a pasar al sol, dice la Biblia. El sol se convertirá en tiniebla. Turn on. Y la luna en sangre. Bien, vamos a ver, esto lo dice el versículo 20 de Hechos 2. ¿A qué se le llama la luna de sangre? La luna de sangre se le llama: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. La luna de sangre se le llama a un eclipse total de luna. Y cuando ocurre no un eclipse parcial como a veces ocurre, sino un eclipse total de luna, la luna se vuelve roja. Por eso se le llama luna de sangre, porque en un eclipse total la luna se pone roja. Y está diciendo este versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y apagará, y la luna en sangre. Se le llama la luna de sangre a este eclipse total. Ahora hay un término que quiero compartir con ustedes que se llama 4 lunas de sangre, o una tetraluna de sangre. ¿A qué se le llama tetraluna de sangre o 4 lunas de sangre? A 4 eclipses totales de la luna en un tiempo determinado. Sucede que por muchos años y en ocasiones ha ocurrido una tetraluna de sangre. En un año han ocurrido 4 eclipses totales de luna. En un año, 4 eclipses totales de luna. Y entonces nosotros estamos viendo cómo la Biblia nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, hablando de señales en el cielo, ¿verdad? Porque si leemos todo el versículo, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto quiere decir que antes de que ocurra la segunda venida de Cristo, antes que aparezca el Señor, habrá en los cielos señales de tetraluna de sangre.
habrá señales. Y quiero decirle a usted que cuando ocurren estos fenómenos de la tetraluna de sangre, 4 en un año, 4 eclipses de luna total, entre esos 4 eclipses de luna ocurre un eclipse total de sol, donde se queda el mundo oscuro, el sol no alumbra. Y es bueno, mis queridos hermanos, porque estamos viendo las señales de los cielos, como el Señor nos habla con señales en los cielos. Quiero decirle que en los últimos 500 años han ocurrido 3 tetralunas de sangre. En 500 años, 3 tetralunas de sangre que tienen que ver directamente con Israel, que es el pueblo de Dios, y el reloj de la profecía. Reloj de la profecía. Y es muy importante que nosotros sepamos que estos 3 eventos en 500 años que tienen que ver con Israel, en que en un año han ocurrido 4 eclipses totales de luna, han sido acompañados de un eclipse total de sol. Cuando estas tetralunas o lunas de sangre ocurren, dice, comienzan para Israel con lágrimas, pero terminan con triunfo. Gloria al Señor. Esas lunas de sangre tipifican juicio y comienzan para Israel con juicio y con lágrimas, pero terminan con triunfo. ¿Quiere usted saber cuál ha sido la secuencia de estas lunas de sangre? ¿Le interesa? La primera luna de sangre o tetraluna de sangre ocurrió en el 1493 al 1494. 1493 a 1494. En el 1492 ocurrió un hecho histórico que marcó a Israel. Por eso estamos diciendo, comienzan con lágrimas y terminan con triunfo. ¿Sabe usted lo que ocurrió en el 1492? Que el rey de España, Fernando de Sevilla, o Fernando el Católico, como se le llamaba, y la reina Isabel I de España, sencillamente viendo la influencia de los judíos en España, que en ese momento en España había unos 200.000 judíos en España, y la influencia del judaísmo era grande en España. El rey Fernando y la reina Isabel dijeron, tenemos que eliminar a los judíos, y llamaron a Roma al Papa y le dijeron, hay que hacer una santa inquisición contra los judíos, y levantaron en el 1492 una férrea persecución contra los judíos en España. Lo echaban en la hoguera, los quemaban, los mataban, acababan por ellos. Y el 30 de julio hasta el 1 de agosto de 1492 se dio la orden que todos los judíos tenían que salir de España. ¿Se imagina usted 200.000 judíos salir de España? Pero miren qué condición. La condición era que sus negocios eran embargados. La condición era que era decomisado todo dinero, todo lo que tuvieran, oro, plata, todo dinero se lo decomisaban. Tenían que irse de España sin un centavo, sin ropa y sin nada. 200.000 judíos. ¿No era para llorar? Y a muchos de ellos los mataban, los echaban en la hoguera, los asesinaban. Pueblos enteros fueron asesinados. Es bueno señalar, no estamos hablando esto por gusto, es para que usted saque experiencia. Es bueno señalar que en aquel entonces, 1492, España era una potencia. España era próspera. España era bendecida.
Pero cuando España se volvió contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios, dice la palabra: el que te bendiga, lo bendeciré, pero el que te maldiga, lo maldeciré. Por eso hay que orar por la paz de Jerusalén y por la nación de Israel, como manda la Biblia. Y siendo España en el 1492 una potencia, fue en el 1492 cuando Cristóbal Colón salió de Palos de Moguer para descubrir las famosas Indias. ¿Y sabe usted con qué dinero Fernando el Católico e Isabel costearon el viaje de Cristóbal Colón con todo el grupo de hombres que llevaba? Que Cristóbal Colón dio 3 viajes a la isla. El primero fue con la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Sabe usted con qué dinero costearon el viaje de Cristóbal Colón para descubrir las Américas? Con el dinero que le quitaron a los 200.000 judíos al expulsarlos de España. Y tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que la prosperidad de España Dios se la quitó. Hoy España es un país en bancarrota, en miseria, con más de un 26% de desempleo. Hoy España tiene una crisis enorme y la ha tenido desde entonces. Algunos nos preguntamos por qué razón, si España llegó a descubrir el continente americano, por qué razón hoy España es un país pobre dentro de la comunidad europea, uno de los más pobres. ¿Por qué razón? Se metió con la niña de los ojos de Dios, se metió con el pueblo judío, al igual el que se mete contigo, el que se mete con la iglesia, el Israel espiritual. Dios le pide cuenta. Si me bendice, te voy a bendecir. Si maldice a mis hijos, te voy a maldecir. Amén. Y las lágrimas que derramó Israel, aquellos 200.000 judíos, que con su dinero se costeó el viaje de Cristóbal Colón a las Indias, a las Américas, precisamente en las Américas, un país llamado Estados Unidos de América le abrió las puertas a los judíos, y la prosperidad de España Dios la trajo para Estados Unidos, haciéndole el país más poderoso del mundo con solamente 200 años de fundado. Alabado el Señor, porque el que bendiga a mi pueblo, yo lo voy a bendecir, y el que lo maldiga, lo voy a maldecir. Y vemos que en este año de 1493 a 1494 ocurrieron las 4 lunas de sangre, como un eclipse de sol. La segunda luna o tetraluna de sangre ocurrió en el 1949 al 1950, y estamos diciendo que estas tetralunas de sangre tienen que ver con Israel, con la nación de Israel directamente. En el 1949 a 1950, en ese año. ¿Y por qué se coge una parte y otra? Porque recuerde que el año judío empieza en septiembre y termina en septiembre. Septiembre de un año a septiembre del otro es que hace el año. En el 1949 a 1950, Teodoro Herzl fundó el sionismo, el movimiento sionismo. Teodoro Herzl, no es usted Teodoro. Y en el 1917 ocurrió la declaración de Balfour. Fue la declaración de Balfour, donde Inglaterra dijo a los judíos: hay que darle un hogar. Los judíos tienen que tener una nación. No pueden andar dispersos en el mundo. Hay que darle una tierra donde ellos puedan fundar su nación. Esa fue la declaración Balfour en el 1917. Y David Ben Gurión fue el primer ministro de la nación de Israel fundada. ¿Qué tenemos nosotros? Que en el 1948, 14 de mayo de 1948, la ONU
reconoce a Israel como nación. 14 de mayo de 1948. Y entonces vemos que viene esta tetraluna del 49 al 50, donde Israel recibió la bendición de un estado cuando Inglaterra, tomando a Jerusalén, que estaba en manos de los jordanos, tenemos nosotros de los turcos, le dio a Israel en la guerra, Primera Guerra Mundial, le dio un espacio de tierra para que allí se establecieran. Volvieron en 1917 de todas partes del mundo, pero en el 1948 al 49 se estableció el Estado judío con esta bendición y su primer ministro David Ben Gurión. La tercera tétrada de luna o de lunas de sangre en un año, 4 lunas de sangre con un eclipse de sol completo, ocurrió en el 1967 al 1968. 1967 al 68 es la tercera tetraluna de sangre. ¿Sabe usted qué ocurrió en el 1967? La guerra de los 6 días en Israel. La guerra de los 6 días en Israel, cuando Egipto, Siria, Libia, Irak se confabularon para echar a Israel al mar. Era la tercera tetraluna de sangre. Bajo ese mismo tiempo, 1967 a 1968, en esta tercera tetraluna de sangre, cuando van a la guerra, ataca a Egipto, ataca a Siria, ataca a Irak, ataca a Libia y Líbano. Sin embargo, duró la guerra nada más que 6 días. En 6 días, el pequeño estado de Israel tomó el doble de las tierras que tenía. El doble de las tierras que tenía. La quitó la península de Sinaí a Egipto, quitó allá a Jordania territorio, alturas del Golán, se la cogió. Y entonces, el doble del territorio. ¿Sabe por qué? Porque estas tetralunas de sangre tienen que ver con la nación de Israel, donde el Señor trae bendición para su pueblo. Y vemos nosotros como en esta guerra de 1967 Israel pudo tomar la Jerusalén. Jordania tenía pacto con Israel. Jordania dominaba a Jerusalén, pero en la guerra se confabuló con Irak y con Egipto, e Israel la atacó y le quitó la Jerusalén. Volvió Jerusalén a las manos de Israel, la santa ciudad. Mire, si Cristo se acerca o no, que todo está volviendo al original, al plano de Dios. La venida del Señor está a las puertas. Gloria al Señor. Y sabe usted, en esta guerra de los 6 días, ¿sabe cuántos soldados enemigos mató Israel? 21,000 soldados de esas naciones. ¿Sabe cuántos soldados murieron de Israel? 779. 779 contra 21,000, contra 4 o 5 naciones, atacando a un país pequeño. Israel mató 21,000 soldados enemigos, perdió solamente 779 hombres. Pelearán contra ti, pero no vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte, dice Jehová. Yo estoy contigo para librarte, dice el Señor.
Y eso se cumple en la vida tuya y en la vida mía, en la vida diaria de todo cristiano, porque nosotros somos el Israel espiritual, a quien le viró las espaldas al Señor, pero nosotros le dimos el rostro y recibimos al Cristo que ellos crucificaron. Lo recibimos como nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso Él dice en Mateo 28: yo estoy contigo para librarte todos los días, estaré contigo todos los días. No te sientas solo, no te sientas abandonado, no te sientas que estás en un desierto solo. No, el Señor está contigo, los ángeles están contigo. La promesa del Señor es que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa es la tercera, mis queridos hermanos, la tercera tetraluna. ¿Quieres saber la cuarta cuándo será? La cuarta tetraluna de sangre comenzó el año pasado. Desde abril del 2014 a septiembre del 2015 estamos en la tetraluna de sangre. Por eso le estoy hablando, hermano. Y cuando nosotros analizamos el primer eclipse total de luna, ¿sabe cuándo ocurrió? El 15 de abril del 2014. En esta tetraluna, el 15 de abril del 2014 ocurrió la primera luna de sangre, eclipse total. El segundo eclipse total de luna ocurrió el 8 de octubre del 2014. Ahora, le dije que dentro de la tetraluna de sangre, estos 4 eclipses totales de luna, por lo que la luna se pone roja, hay un eclipse de sol. El año pasado hubo las 2 primeras lunas de sangre, en abril y en octubre. ¿Cuándo será el eclipse de sol de esta tetraluna? ¿Quieres saber? El eclipse de sol de esta tetraluna lo tenemos enclavado en este mes, in this month, 20 March, el 20 de marzo. Hoy estamos a 15. Dentro de 5 días tendremos el eclipse de sol de la tetraluna del 2014 al 2015, que es la tercera vez en 500 años. Es decir, que el eclipse solar está para el 20 de marzo, creo que cae jueves o viernes, y la próxima luna de sangre, 2 cayeron el año pasado, 2 caen este año, la próxima es el 4 de abril. 4 de abril. ¿Sabía usted, y se lo digo para regocijo suyo, sabe cuándo cae la Semana Santa? La Semana Santa comienza el día 29 de marzo. El 28 tenemos la cometida evangelística, sábado, y el domingo 29 comenzamos con el Domingo de Ramos. La Semana Santa comienza con el 29, domingo 29, pero el día 4 de abril habrá la tercera luna de sangre, eclipse total de lunas dentro de la Semana Santa. Y le voy a decir algo: todas estas tetralunas de sangre, la que mencionamos en el 1493, la que mencionamos en el 1967, la que hemos estado mencionando en el 1600, el 1900 y esta del 2000, todas caen en la Pascua y en la fiesta de los tabernáculos. La Pascua comienza con la Pascua y termina con la fiesta de los tabernáculos. 2 fiestas principales del pueblo cristiano, el pueblo judío, y la Pascua para nosotros los cristianos y los judíos. El 4 de abril, dentro de la Semana Santa, cae el eclipse de luna número 3, y el 28 de septiembre
del 2015 habrá el otro eclipse de luna. Ahora, hay algo interesante, y es que esta tetraluna coincide con el Shemitah. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que es el Shemitah? El Shemitah es el séptimo año judío. En Lucas 25 del 1 al 3, Dios le dijo a Moisés: di al pueblo judío que labrarán la tierra 6 años, pero cuando llegue el séptimo año no labrarán la tierra, no sembrarán, no cosecharán. La tierra será libre de nadie, para que el extranjero, el esclavo, todo el mundo coma los animales de lo que dé la tierra. No se puede cultivar la tierra. Mire, Dios le dijo al pueblo judío: trabajará 6 días, el séptimo día, que era el Sabbat, descansará. La tierra la trabajará 6 años y el séptimo año no la trabajará. Ahora, 7 por 7 son 49. Ese año séptimo se le llama el Shemitah de descanso. Cada 7 Shemitah, 7 por 7, 49. Cuando llegue el año 50 será el año del jubileo. Quiero decirte, hermano, que estamos en el año del Shemitah. Esta luna de sangre, esta tetraluna de sangre, es llamativo y significativo, que coincide para Israel con el Shemitah, o el año de reposo de la tierra. Pero hay algo más, y es que no solamente este es un Shemitah, sino que este es el séptimo Shemitah. Este es el año 49. Por lo tanto, en septiembre del 2015 comienza el año del jubileo. Esta tetraluna de sangre ha caído en el Shemitah y le da entrada al año del jubileo, que es el año, como predicamos aquí hace 2 domingos, el año de bendición, el año de liberación, el año donde el Señor dijo: he venido a anunciar el año de la bendición de Jehová, he venido para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, bendecir al pobre, al necesitado. Este es un año de bendición. Y le he estado diciendo a ustedes desde principio de año, le he estado diciendo que este año 2015 es un gran año para la iglesia. Este es un gran año para la iglesia, es un gran año para ti. Mira, el moco caído, levántalo. Amén. Levanta las rodillas paralizadas, quita el desánimo, la frustración. Ya estamos en marzo, se te está yendo los meses del año. Levántate con fe: Señor, este es el año de mi bendición. En este año yo voy a lograr lo que no logré pasar. En este año yo voy a conquistar. En este año yo voy a obtener. En este año voy a ver mi negocio prosperar. En este año voy a abrir nuevos negocios. En este año la vida espiritual va a subir. En este año voy a verte obrar, sanar, libertar, bendecir, abrir los tesoros del cielo. Amén. Porque es que, mis queridos hermanos, el año del Shemitah era un año de bendición para la nación judía. Era un año donde Dios decía: no labren la tierra. Pero el año anterior al Shemitah, el año 6, Dios le daba el triple de cosecha, para que tuviera para el año que no cosechaba y para el otro que iba a cosechar. Dios nunca te deja. Dios nunca te deja. Dios nunca permite que te falte. Si te falta, analízate que hay algo mal en ti. Porque el Señor siempre da más de lo que necesitamos. Amén. Y el Señor promete que nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros somos la vitrina del Señor.
El mundo ve en la iglesia la bendición del Dios invisible. El mundo ve la protección del Dios invisible. El mundo ve las señales en la iglesia del Dios invisible. Por eso cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos lo hace estar en paz con Él. Amén, gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria. Bendito Jesucristo. Bendito tú seas, mi Dios. Por eso, mis queridos hermanos, cuarta tetraluna de sangre que ya estamos y vamos a ver el día 20 el eclipse de sol y vamos a ver el 4 de abril el eclipse total de luna. Oh, mis queridos hermanos, y el 28 de septiembre el otro eclipse de luna. Pero es que en septiembre de este año comienza el año agradable del Señor, año de gran bendición para los hijos de Dios. Grandes cosas esperamos de parte de Dios. Gloria. Gloria al Señor. Gloria. Yo quiero leerte algunas de las cosas que ocurren en estos Shemitah. Y quiero leerte, por ejemplo, el Shemitah de 1973. La Corte Suprema, siempre los Shemitah o ese año, séptimo año, hay hechos significativos en el mundo. En el año de Shemitah de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió la decisión en el caso Roe v. Wade. Y como resultado han muerto más de 60 millones de niños no nacidos. Abortos. Aprobación de esto. Tenemos nosotros que el año del Shemitah de 1980 Saddam Hussein invadió a Irán, marcando el inicio de los años de la guerra del Golfo. En el Shemitah de 1980, como ocurren hechos significativos para el mundo. El año del Shemitah de 1987 pudo verse una supernova a simple vista por primera vez desde el 1604. No se veía en el cielo una supernova. Una supernova es la explosión de una estrella que ha llegado al final de su vida, y este brillo, este brillante punto de luz puede por poco tiempo brillar más que una galaxia entera, irradiando más energía de la que emitiría nuestro sol durante toda su vida. ¿Saben lo que es?